Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema crucial, la estimulación cerebral profunda. A pesar de ser una terapia que realmente puede cambiar vidas en la enfermedad de Parkinson, la realidad es que sigue estando muy subutilizada. Vamos a desglosar las guías de consenso más recientes para entender por qué y sobre todo cómo podemos cambiarlo. Ok, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Empezaremos con el contexto clínico, luego veremos las indicaciones clave para referir, algunas consideraciones especiales en ciertos pacientes, las terapias alternativas que existen, cómo podemos optimizar el proceso de referencia y, claro, cerraremos con las conclusiones para la práctica clínica. Bien, empecemos con la introducción y el contexto. El subtítulo aquí lo dice todo, ¿eh? Una terapia eficaz pero subutilizada. Vamos a ver qué tan grande es realmente esta brecha terapéutica y por qué sigue existiendo. Y aquí está el dato que nos pone en perspectiva. Fíjense bien en este número, solo un 2%. Según datos de Medicare, se estima que apenas el 2% de los pacientes que podrían beneficiarse de la estimulación cerebral profunda, la SP, realmente la reciben. Es una cifra bajísima, ¿no creen? Y bueno, esta disparidad no es solo un número frío, se traduce en una pérdida real de calidad de vida para muchísimos pacientes. La causa, muchas veces, son percepciones equivocadas sobre el procedimiento. Justo por eso, el objetivo de este consenso es muy claro: lograr que las referencias lleguen a tiempo y que empecemos a quitarle ese estigma a la neurocirugía. Muy bien. Entonces, ¿cómo cerramos esa brecha? La clave está en identificar al candidato ideal en el momento preciso. Justo de eso vamos a hablar ahora, de las indicaciones clave que nos deben hacer pensar en referir a un paciente para SP. La pregunta del millón entonces es, ¿cuándo es el momento exacto para referir? Vamos a ver cuáles son esos escenarios clínicos que deben, digamos, encender las alarmas para considerar una evaluación para SIP. El consenso nos lo pone bastante claro. Son 3 escenarios principales. Piénsenlo casi como un algoritmo. Número 1. El paciente presenta fluctuaciones motoras o disquinesias que ya son un problema a pesar de que ya optimizamos el manejo médico. 2. Tiene un temblor discapacitante que de plano no responde a un tratamiento adecuado con levodopa. Y 3. No tolera la terapia con levodopa, ni siquiera dosis bajas, aunque sepamos que sí tiene una respuesta objetiva al fármaco. Y ojo, porque esto representa un cambio de paradigma total. La idea clave aquí es que la candidatura para SCP ya no depende de números fríos como la edad, el estadio de Hoehn-Yahr o cuántos años lleva con la enfermedad. No, ahora se basa en algo mucho más importante: el impacto funcional, cómo los síntomas motores están afectando la vida real del paciente. Ok, ya vimos las indicaciones motoras centrales. Pero claro, la selección de candidatos no siempre es blanco y negro. Hay que navegar por áreas un poco más grises. Hablemos ahora de esas consideraciones especiales, metiéndonos en lo cognitivo, lo psiquiátrico y hasta lo genético. A ver, en el tema cognitivo es un punto importante. Sabemos que después de una ESP del núcleo subtalámico puede haber una disminución en la fluidez verbal. Pero, y esto es clave, no existe un punto de corte basado en datos que nos diga hasta aquí sí y de aquí ya no. La decisión siempre es un balance, un análisis de riesgo-beneficio para cada paciente. ¿Cuánto riesgo hay de deterioro cognitivo contra el beneficio motor que esperamos? Por eso, una evaluación neuropsicológica completa antes de la cirugía es fundamental. Ahora, en la parte psiquiátrica, si hay trastornos del ánimo o ansiedad, hay que estabilizarlos antes de la cirugía. Y un dato interesante: los trastornos del control de impulsos no son una contraindicación absoluta. En cuanto a la genética, las pruebas para variantes como GBA o LRRK2 no son obligatorias para ser candidato, sino que son una herramienta más. Nos sirven para dar un mejor asesoramiento, para hablar con más claridad sobre el pronóstico. Esta imagen lo ilustra perfecto. La genética no es un portero que decide quién entra y quién no a la SIP. Es más bien una brújula, una herramienta que nos ayuda a tener una discusión mucho más informada con el paciente y su familia sobre qué esperar, sobre los posibles resultados y el camino de la enfermedad a largo plazo. Claro, la SP no está sola en el universo de las terapias avanzadas. Así que vamos a ponerla en contexto. Es súper importante entender dónde encaja dentro de todo el panorama terapéutico y cuáles son las otras opciones. A un lado tenemos la SP y al otro las terapias de infusión. Son 2 abordajes distintos. La SP es una intervención única de neuroestimulación. Las terapias de infusión, como la apomorfina o las infusiones intestinales, son entrega continua de fármacos. ¿Cuál elegir? Pues depende. Hay que analizar a fondo el fenotipo del paciente, sus comorbilidades, qué prefiere y, sobre todo, cuáles son los objetivos que queremos alcanzar.
Ahora, vamos a revisar esta tabla que viene directo de la fuente. Aquí se resumen los objetivos e indicaciones para los procedimientos lesionales. Fíjense bien, la talamotomía por ultrasonido enfocado, por ejemplo, se reserva para el Parkinson donde domina el temblor. En cambio, la palidotomía aborda principalmente la disquinesia. Es muy importante analizar el estatus de aprobación por la FDA y, por supuesto, el perfil de efectos adversos de cada uno. Muy bien, ya vimos las indicaciones y las alternativas. Ahora toquemos un punto que puede, de verdad, cambiar la práctica clínica. Optimizar el proceso de referencia. Y el subtítulo lo dice todo. El tiempo es calidad de vida. En Parkinson esto es literal. Entonces, ¿cómo se ve el proceso ideal? Primero, y esto es un cambio de mentalidad, hay que empezar con la educación temprana. Hablar de todas las opciones desde el inicio para quitar el estigma. Luego, claro, identificar las indicaciones que ya vimos. Y aquí viene lo más importante. La referencia para evaluación no es el último recurso. No es para cuando ya no hay nada más que hacer. Es un paso proactivo, que se hace al mismo tiempo que seguimos ajustando la medicación. Quédense con esta idea, porque es el mensaje central para la práctica diaria. Referir a tiempo es una estrategia proactiva. No es solo para mejorar la calidad de vida, que ya es muchísimo, sino que también nos ayuda a prevenir esa escalada en la carga de medicamentos y todos los efectos adversos que vienen con ella. Perfecto. Ahora vamos a destilar todo lo que hemos hablado. Es momento de las conclusiones y su aplicación clínica. Veamos esas perlas clínicas, los puntos clave que este consenso de expertos nos recomienda llevar a nuestro día a día en la consulta. En resumen, ¿qué nos llevamos? 1. Referir pensando en el impacto funcional, no en la edad. 2. La evaluación debe ser multidisciplinaria, es el estándar de oro. 3. La cognición y la genética son para asesorar, no son barreras absolutas. Y 4. Quizá lo más importante, hay que educar sobre la SP desde temprano, para quitar miedos y aprovechar esa ventana de oportunidad terapéutica. Y todo esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Cada quien en su práctica. ¿Estamos dejando pasar la oportunidad de mejorar de verdad la calidad de vida de nuestros pacientes por retrasar la referencia a una evaluación para estimulación cerebral profunda? Toda esta revisión, por supuesto, se basó en las recomendaciones del consenso de expertos y en la literatura de apoyo que pueden ver aquí en esta tabla. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.